Bueno, mira esto porque esto te va a volver loco. Bueno, por lo menos eso pasó conmigo. Mira esta escena. Acá hay dos escenas con exactamente el mismo material, pero solamente uno es más oscuro que el otro. Tiene el mismo nivel de roughness, ¿ok? Y no tiene nada más. La escena está iluminada de la misma manera, la luz viene de atrás. Fíjate acá, ¿no? Nosotros tenemos esta escena, le vamos a sacar una captura. Fíjate acá, esto es el compositor. Acá tengo exposición y gama. Lo voy a mantener igual por el momento. Voy a usar esta captura como referencia. Me voy a mover a esta parte. Y acá voy a intentar igualar el color promedio de esta imagen. Entonces lo que voy a hacer es, va a subirle la exposición. Ahí más o menos queda el mismo promedio. ¿Estamos de acuerdo? Ahí más o menos da. Entonces, vamos a ponerlo más o menos de la misma manera para sacar la captura. Yo quiero que veas qué es lo que pasa acá con esto. ¿Cuál es la diferencia que ves acá? Tenemos reflejos más fuertes, ¿ok? Tenemos sombras más fuertes. Tenemos que las esferas que están en el aire se diferencian más del fondo, ¿ok? Se separa más del fondo. Y teniendo más o menos la misma claridad de la imagen. Esto es muy interesante porque tenemos un material más oscuro, pero hicimos un arreglo en la imagen para que no se vea apagado y oscuro la imagen, ¿ok? Y eso lo podemos hacer en postproducción. Pero en esta imagen tenemos más reflejos. ¿A qué voy con todo esto? Que los renders se suelen ver mal porque tendemos a hacer los colores más brillantes de lo que realmente deberían. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando bajamos el brillo? Le bajamos el brillo al base color. Empiezan a aparecer, empieza a tomar más fuerza los reflejos, las sombras son más duras y están más presentes, y la escena en general empieza a estar más integrada. ¿Por qué? Porque ahora, como tenés más reflejos, el reflejo es simplemente está captando la iluminación de lo que le rodea. Entonces, si vos tuvieses más materiales acá, vos tenés una luz que los unifica a todos. En cambio, si vos haces que los colores sean brillantes, perdés los reflejos y por ende haces que perdés esa cohesión entre los materiales, porque ya no se ve que comparten esa luz. Fíjate acá lo que pasa acá. ¿Qué está pasando acá? La luz del ambiente es reflejada en los materiales de diferentes colores y esa luz los unifica y hace que se vean más realistas, más cohesivos. O sea, aunque vos tengas diferentes shaders, no importa lo que sea, que tenga displacement, que sea una planta, que no importa. Los reflejos unifican toda la escena y hace que se vea más realista. Le da más sombra y hace que se vea todo mucho más integrado. Mirá lo que pasa cuando vos querés acá, en este rincón, por ejemplo, ¿no? En este rincón vos tenés sombras, pero en este rincón se empieza a saturar la imagen. Por acá de vuelta tenemos la misma situación. Lo único que cambia acá es el nivel de saturación. De saturación o de brillo. Esto es 0,90 y esto es 0,70. Fíjate lo que pasa cuando empezás a subir la exposición. Esto aguanta, se sigue viendo bien y esto ya empieza a perder el tema de sombras. Fíjate acá este borde. Todavía acá se proyecta un poco estas sombras que tiene de estas dos esferas y acá no.
Fíjate lo que pasa con esta esquina. En esta esquina vemos cómo genera el reflejo y esto genera toda la sombra acá, sobre todo este plano. Y acá ya directamente no hay sombra. Es simplemente un color y las sombras se empiezan a saturar, se empiezan a contaminar con el color. Ni hablar cuando subimos un poquito el gamma. Que esto es lo que suele pasar, que cuando empezamos a retocar las imágenes y el brillo de los shaders, de los materiales, están mal, cuando movemos un poquito el contraste ya se empieza a ver raro. Porque no tenés esa capa que integre todo, que son esa capa de los reflejos. Fíjate acá, de vuelta, este rincón empieza a estar todo saturado. Y, uy, vamos a volver. Fíjate qué pasa, estoy bajando la exposición. Acabo de subir un poquito el gamma. Antes lo teníamos en 1. Ahora lo vamos a poner en 1.15. Fíjate lo que pasa acá. Este rincón ya está totalmente saturado de rojo. Y acá todavía se sigue entendiendo la sombra. Y esto es lo que suele pasar. Entonces, por eso los renders, cuando se ven raros, cuando se nota que es un render, es porque no está mal integrado los shaders. Porque se ven planos. Eh, los materiales, al tener tanto brillo, no le dejan espacio a los reflejos para que se integren todos los materiales bajo la misma luz del entorno. Entonces, por eso es que los renders se ven mal. Se suelen ver mal y se suele percibir muy seguido que es un render. Y básicamente cuesta porque uno cuando ve el color, por ejemplo acá, tal vez lo ve como demasiado oscuro o apagado. Pero en realidad después con un poco de ajustes, esto se puede volver a arreglar. Y esto es importante. Vos podés hacer que la imagen después se vea más luminosa o menos contrastada. Pero no puedes hacer después que tengan más reflejos y más sombras. Porque eso lo tenés que preparar antes de hacer la postproducción. Entonces, esto es sumamente importante. Entonces, yo tengo acá esta imagen de referencia. Para generar la escena, esta es la escena que hice yo, esta es la referencia. No te guíes tanto por los colores, no busques igualar los colores, sino trata de conservar el brillo que tiene el material. Porque, ¿qué pasa? Si vos ves una superficie que tiene brillo, como acá en el piso, esto quiere decir que el material es lo suficientemente oscuro para dejarle espacio a los brillos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos el color RAM porque es la mejor forma de explicarlo. Pero vos en el monitor, vos podés tener un píxel totalmente negro y un píxel totalmente blanco. Los totalmente blancos suelen ser solamente las fuentes de luz. Por ejemplo, acá, en este caso acá, esto. O si estás en un exterior, tal vez, no sé, alguna nube. Pero es muy raro que la imagen llegue a estos puntos donde el píxel es totalmente blanco. Generalmente, una buena imagen se suele mover acá, el promedio de la imagen. Por acá, en el medio. Los negros no son tan negros. Y los blancos tampoco son tan blancos. Toda esta porción están reservados para las fuentes de luz. Entonces, si vos haces que el material, el base color, arranque acá, le dejas muy poco espacio, le dejas muy pocos espacios a que en esta parte entren los píxeles para generar los reflejos. Le dejas muy poco espacio a los reflejos. Ahora, ¿qué pasa si vos el color lo dejas acá? No sé, 0,40. Todo este espacio se lo dejas a los reflejos. Entonces, vas a tener un montón de espacio para generar los reflejos y aparte va a quedar espacio para estos píxeles que vas a necesitar
donde aparezcan las fuentes de luz. Bueno, por último analicemos esta imagen. Esta es una imagen generada por IA. Pero es hermosa, está muy linda. Pero nos sirve para analizar el tema de los colores. ¿Qué está pasando acá? Vamos a ver cómo es el brillo de los colores, ¿no? Entonces, voy a tomar unas muestras. Por ejemplo, acá. Estoy parado en cualquier lado. Por ejemplo, esta es una zona iluminada, ¿no? Tiene 87 de brillo. Ese píxel. Tenía 87 de brillo. 87, ¿ok? Este que es la zona que no está iluminada, tiene 65, ¿ok? Vamos en esta parte que es más brillante. 72, o sea, esta parte brillante 87 y esta 70 y esta 93. Después, ¿qué pasa con las sombras? Las sombras, estas, por ejemplo, ¿no? Acá no le da la luz directamente, está iluminado indirectamente. 29 de brillo. Vamos a una zona más oscura, acá. 18. 20. 24. Entonces, si vos agarrás en el base color y el base color lo pones en 87, después cuando le dé el sol o esté iluminado por una fuente de luz, no va a tener espacio para subir. Entonces, estamos viendo que acá el mismo blanco puede tener 53. Vamos a buscar el valor más bajo. No sé, 57. Está en torno a los 50, 60 más o menos. Vos lo tenés que colocar en esta parte para que después cuando lo agarre el sol y lo ilumine, no se pase. Porque si se pasa, se va a quemar la imagen. Si esto si se pasa acá de la columna de brillo. Entonces, por eso generalmente, deberían ser, el base color debería ser más oscuro. Entonces, y la última parte que me gustaría como mostrar es que, es lo que pasa cuando agarramos las altas luces con esta capa de niveles, le generamos, lo movemos a esta capa de niveles, y acá podemos ver todas las partes de las altas luces. En porcentaje, ¿qué serán? Un 10, un 20% en esta imagen que estás en el exterior, que estás iluminado por un cielo gigante. Es entre un 10 y un 15% de la superficie que está llegando a los 90. 90 de brillo, digamos, ¿no? Este tipo de superficies. 93 de brillo. Vamos a ver las nubes. Vamos ahí. 94 de brillo. ¿Ok? Entonces, hay que dejarle, cuando hacemos el base color, hay que dejarle espacio para que los materiales cuando reciban luz tengan espacio para ser iluminados antes de que se queme la imagen. Bueno, y acá vamos con una comparación. Esta imagen ya la hice hace un tiempo. ¿Está mal? Sí, puede ser que esté un poco sobreexpuesta. Pero la composición más o menos está bien. Los colores más o menos están bien. Un tiempo después hice esta edición de la imagen. Se recuperó bastante. Está mucho mejor que esta, lejos. Pero todavía se sigue viendo como un render. Se sigue viendo. Hay algo raro que no termina de cerrar. ¿Por qué? Y esta es la diferencia entre entender que los reflejos son parte de la composición y es mucho más importante que el mismo color del base color. Entonces, esto es una imagen antes de entender este principio de los reflejos.
Y esto es una imagen después de haberlo entendido a eso. Esta es la imagen cruda, ¿no? Eh, Acá es más importante capturar los reflejos que el tono general de la imagen. Porque después podemos hacer esta edición. Levantar un poco las sombras, darle un poco de claridad, manejar un poco el tono, la exposición del cielo. Pero todas estas sombras, esto es muy importante. General y específicamente acá es donde hay mucha diferencia. La vegetación es muchísimo más oscura. Para que quede bien, debería ser muchísimo más oscura de lo que estamos acostumbrados a ver. Porque nosotros vemos, no sé, acá, y el color promedio que vemos acá es mucho más alto que el base color que deberíamos usar en este tipo de assets. ¿Por qué? Porque la claridad se la da la, con un shader de translucencia, que es cuando le pega el sol y atraviesa la geometría, que genere un brillo de un color más alto. Ahí le damos el brillo. Pero en las zonas cuando agarramos plantas que no están iluminadas directamente, esto es muy importante, que capture la iluminación del entorno. Entonces, esto es casi, yo creo que está en un 20 o un 30 de brillo máximo en el base color. Todo el resto de lo que vimos el color ramp, debe estar como por acá. Más o menos, 20, 25. El color ese. Debe ser como algo así. Todo el resto se lo dejamos para que capture los reflejos y el color de la iluminación ambiente. Entonces después sí, con eso, cuando tenemos eso, cuando capturamos eso, tenemos capturado eso, con un poco de postproducción, mejora un montonazo y le damos el look que nosotros querramos. Pero el secreto de esto también es darle espacio a los reflejos para que se muestren. Y al final, eso es lo que creo que hace la diferencia entre que un render se vea bien, pero se siga viendo como un render, a que realmente se vea fotorrealista. Eh, Creo que eso para mí es clave y no lo vi explicado en ningún lado en todos estos años, o no con la importancia que se merece. Es más importante el reflejo que el color el tono de verde o el tono de marrón que tengamos acá. Es mucho más importante los reflejos.